Sí, ¿En qué tienes fe? en las personas, Wow, en el ser humano. es difícil ahora, ¿eh? Exacto, por eso he hecho esta canción. Por eso he hecho esta canción, porque yo creo que estamos en un momento que cada uno vamos a la nuestra como muy individualista Sí. y que muchas veces según las situaciones que se van presentando te plantea qué nos está pasando, ya no nos importa en absoluto el de enfrente, pasamos de todo contarle que a nosotros nos vaya bien, al de al lado que le den. Y es una manera de yo también creérmelo, ¿no? De esto que te plantea muchas veces a partir de ahora, después de algún desengaño, ya no solo amoroso en plan pareja, sino con los amigos o con la profesión, te plantea, igual tengo que pensar que todo el mundo es malo hasta que me demuestren lo contrario y así te protege. Pero después ya llega el angelito bueno, eso es el malo. Claro. El bueno ya me dice, no, hay que seguir creyendo en la gente, hay que seguir creyendo en el ser humano y hay que seguir teniendo fe en el amor en mayúsculas, ¿no? Sí, porque si no mal vamos. Ha habido muchos desengaños Claro, alguno que otro. Cuando tienes 20 años, cuando estás empezando a vivir, todo es de color de de rosa. rosa. Pero evidentemente, cuando ya el camino se hace más largo y te vas encontrando piedrecitas en el camino, sí, claro, he tenido desengaños de amistades, he tenido desengaños amorosos, he tenido desengaños también en la profesión. Yo creo que al final es un poco la vida de todos, ¿no? A todos nos pasan momentos bonitos y momentos agradables y momentos fáciles, momentos buenos, y después están los otros momentos que no es que sean malos, que probablemente sí, pero que Sí, nos sirven para aprender, para superarte, porque con los buenos no se aprende mucho, se disfruta. Si te dejan o si tú te dejas, ¿no? Y lo vives. Pero se aprende con las cositas malas, ¿no? Con los tropiezos. porque en 23 años que llevas de carrera, desde que lanzaste tu primer álbum, Sí. eh, claro, de todos estos tropiezos que ha podido haber, o sea, mm, ¿cuál ha sido como el mayor desengaño Es que no ha habido una cosa en la en carrera? concreto. A ver, yo tengo muy claro que ha habido una constante maravillosa, que además es fundamental porque son los responsables de que los artistas sigan vivos, que es el público. Ujú. El público me dio la mano hace 23 años y no me la ha soltado en ningún momento. Evidentemente esta carrera es así. El La mundo vida. el actor también es así. Hay veces que tienes muchísimo trabajo y hay otras veces que hay como una especie de parón. Yo en mi caso, a pesar de que esta profesión, como digo, es así, sí que es verdad que yo no he dejado nunca de trabajar, siempre he tenido muchos conciertos, en eso he sido muy afortunada también. Llevo más de 1.400 conciertos dados por toda Wow. España desde que empecé. Y excepto la etapa del COVID y demás, que ahí Estábamos era todos igual. imposible, yo siempre he trabajado mucho. Pero evidentemente hay algunas veces que estás en lo más alto, otras veces estás en un valle, otras veces vuelves a lo mejor a subir un poquito, otra vez en otro valle. Y lo bonito es saber estar en todos los momentos que te da tu carrera y la vida en general, porque la vida también y las relaciones también son así. Hay momentos de picos en las relaciones en los que Está y todo. hay otros momentos en los que dice tú, seguimos, Nos me voy, se seguimos. va. Y hay que saber estar y saber gestionar todos esos momentos, ¿no? Y tú, cuando, yendo un poco a los inicios, cuando empezaste, esto lo has contado tú, empezaste con Vale Music, porque en Sí. principio iba a ser una discográfica Independiente, independiente, chiquitita, sí. pequeñita, y de repente aparece el boom de Operación Triunfo en la Sí, primera generación, que mucha gente ha llegado a pensar incluso que tú vienes de sí. Operación Triunfo. Sí, muchos años además. Sí, en Wikipedia se llevó muchos años eso de formó parte de OT1, pero aunque no ganó, consiguió grabar su primer disco. Sí, sí. Salimos a la vez y con la misma compañía. Entonces, es verdad que yo tuve la suerte y la oportunidad de firmar con una multinacional, Universal, y con Vale. Entonces yo dije, prefiero ser cabeza de ratón, que Vale era más chiquitita, más recogidita, que Cola de León, que Universal tenía muchísimos artistas, aparte de los españoles, a los Tremendo. internacionales. Pero casualidad que justamente fue el fenómeno
increíble de Operación Triunfo 1, ¿no? Que en aquella época muchos artistas se quejaban de que solo había espacio para Sí, los triunfitos. para los triunfitos. Y Yo tú tuve eres la suerte. excepción que te hiciste ahí un hueco. Yo tuve suerte desde mi primer single, que es verdad que no conocían mi nombre, no conocían mi cara, pero sí conocían No me pidas más amor, que fue mi primer single. Después llegó Le Deseo, después llegó Abre tu mente. Bueno, y yo en Abre tu mente, que fue mi segundo disco, ahí incluso todavía no se conocía mucho mi nombre y yo hice una canción con la famosa frase esa de Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Precisamente para que ya empezasen a identificar mi timbre de voz y mi forma de cantar con mi nombre, ¿no? Que tú decías que eso te lo querían quitar. Sí. O sea, Siempre he en, hecho... en aquella época, o sea, más siendo mujer, compositora, Sí. entiendo que tú además querías dirigir tu Sí, proyecto. siempre lo hice. ¿Cómo lo viviste en ese momento y cómo crees que ha evolucionado también esa parte de cómo se está gestionando ahora? Ahora no lo sé. En aquel momento sí es verdad que había muchos artistas, muchos compañeros que me decían, ay, a mí me gustaría hacer lo que yo quiero, a mí me imponen las canciones, y yo decía, yo es que si a mí me impusieran las canciones o un estilo determinado, no me dedicaría a esto, la verdad. A mí me gusta contar historias, cantarlas y hacerlas desde mi punto de vista. Y con mis aciertos y mis errores he hecho siempre musicalmente y artísticamente lo que me ha dado la gana. Sí que es verdad que la única vez en todos estos 23 años que a mí me ha dicho algún directivo de alguna compañía algo de mis canciones, siempre yo ya tenía el repertorio que yo consideraba, aquí lo tenéis, vámonos al estudio a grabarlo y listo. Yo las maquetas las hago en el estudio en casa y era siempre la misma dinámica. Pero al presentar Distancia, esa que empezaba con Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche, que tengo por aquí un pelo, sí que me dijeron, Merche, la canción mola, quita esa primera frase chirría. Y dije yo, ¿cómo? Perdona, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Esa frase se queda. Se queda. Tampoco me costó mucho, ¿eh? Esa persona decía que no, yo le dije que sí, le di mi razonamiento y dijo, vale, como quiera. Y ahí se quedó y mira, Y de veintitantos hecho, años después... que esto lo estoy pensando ahora, creaste escuela, porque ahora todos los artistas empiezan. empiezan Hola, ¿qué tal? o lo meten por algún sitio, o al final, como estamos hablando mucho de Spotify, que Sí. solo se escucha, bueno, ahora ya se pueden ver los videoclips, pero claro, para que se identifique la gente y para que sepan que artistas lo están cantando, lo están en todos, prácticamente los nuevos lo están metiendo. Sí, es verdad que sí. Yo recuerdo además, en plan gracieta, que la gente por las redes sociales tiene mucho ingenio. Cuando salió Adele con aquel Hi, it's me, la gente decía, Adele copiando Merche. De esas hay un montón. Sí, es verdad, pero en aquella época era como algo súper raro, ¿no? A mí me parecía simpático y de hecho hoy en día, bueno, hace ya un par o 3 de años, oye, que me llegó a mí una promoción de unas alfombras para la entrada de la casa, unos felpudos. Unos felpudos. Hola, ¿qué tal? Soy Merche. Y yo digo, ¿perdona? Y digo, yo, esto es muy fuerte, que existen felpudos. Y existen felpudos, muy fuerte. Creaste escuela. Bueno. ¿Cuál fue el primer tema que compusiste de los que conocemos? El No me pidas más amor, sí. Bueno, en ese disco había una canción que se llama San Valentín, en el primer disco, que esa era más chica. Esa era más chica y de hecho en la letra y la manera de expresarme y esa ingenuidad de la adolescencia se nota. Pero después de San Valentín yo creo que estén en el disco No me pidas más amor. Sí. ¿Y el primer escenario grande que hiciste? Me lo han preguntado alguna que otra vez y queda muy mal, pero no me acuerdo mucho. ¿Sabes qué pasa? Yo, antes de sacar mi primer disco y de empezar a hacer giras y todo eso con mi música, yo vengo de orquesta y de dúo. O sea, yo me llevé con un, en aquel entonces era mi novio, tocando el teclado y yo, y hemos casado a medio Cádiz. 4 o 5 años por lo menos, y después en orquesta otros 4 o 5 años. Y creo que deberá de ser, que ya mezclo escenario, porque al final es lo mismo. Lo que pasa que ahora, evidentemente, o desde que sacan mi primer disco, son tus canciones las que canta. En aquella época era La ventanita del amor. Pero en realidad son escenarios e intentas dar lo mejor de ti, ¿no? Que no recuerdo el primer escenario, no lo recuerdo. Recuerdo la presentación en Cádiz, recuerdo cuando presenté aquí en Madrid, en la Sala Caracol, pero no recuerdo ese primer concierto. Y me imagino que sería, creo que fue por Andalucía, en algún pueblo de Andalucía, pero si te soy honesta,
No recuerdo ese día y esos nervios Nervio. de por fin voy a cantar yo mis canciones. No me acuerdo, oye. Bueno, 1400, vamos a dejarlo ahí. Claro, es que 1400. con 1400% también te digo que normal. Sí que es verdad que a ti te ha acompañado, no sé si siempre, pero como muy desde el principio, el colectivo, el público del colectivo. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta vale, estoy arropada por ellos? Mira, me di cuenta en un concierto que además se grabó y salió un DVD, que fue de mi segundo disco, de Abre tu mente, que Distancia, bueno, Me han vuelto loca, un montón de canciones de ese rollo, que recuerdo yo que ese concierto se hizo en Madrid, en una sala muy chula, en la que había unas mesitas con sus lamparitas, era todo como muy, muy elegante, muy bonito. Y cuando yo conseguí ver al público, porque desde el escenario muchas veces los focos te ciegan y no puedes ver las caras a la gente, pero cuando miré al público y me vi, primero 3 o 4 vestidos de mí. Y digo yo, igualitos, ¿eh? Con las pelucas, el maquillaje, la ropa. Y ahí fue realmente, en ese concierto, fue realmente cuando yo digo, ¡hala! ¡Qué de público del colectivo! ¡Qué fuerte! Y eso te estoy hablando que fue en el 2004. Imagínate, han pasado, pues eso, 22 años ya. Claro, yo te decía antes que yo que también ya tengo una edad, yo me he criado prácticamente contigo y con tus canciones. Qué Bueno, me guay. he criado bastante mayorcito ya, pero bueno, me Te has pasado tu adolescencia, me has acompañado Qué guay, desde que salió tu música. qué guay. Es verdad que Abre tu mente, incluso yo la recuerdo, o sea, o para mí fue como algo que me daba tranquilidad, pero todavía incluso a lo mejor no sabía ni por qué. O sea, quiero Ya. decir, y ahora ya con el tiempo y ya habiendo crecido y habiendo madurado y todo, creo que fue como eso, que esa canción arropó a muchísima gente y la protegió cuando estábamos en nuestros pueblos y todavía no habíamos salido a lo mejor ni del armario. Es que es muy curioso, pero después de tantísimos años todavía me llegan muchísimos mensajes de gente joven. Precisamente, mira, gracias a esta canción he conseguido, y a lo mejor tiene hoy en día 18, 19, 20 años, salir del armario. Porque yo creo que en las grandes ciudades como Madrid, en este caso, ya está todo muy, muy, muy normalizado, en España en general. Pero es verdad que algunos pueblos que son más chiquititos todavía hay un poco de más miedo, bueno, el que dirán y todos esos prejuicios que a veces en los sitios más pequeñitos, por desgracia, todavía sigue habiendo, ¿no? Y a mí me llegan muchísimos mensajes en ese sentido, también en relación a la violencia machista, que en definitiva es de lo que era el leitmotiv de la Sí. canción. Pero al final lo que hablaba era de libertad, de tolerancia y de respeto, ¿no? Y me siguen llegando hoy en día mensajes de gente joven Y lo bonito que es al final que el público yo creo que coge la canción y la hace suya. y la hace suya. Y le da su significado y su historia. Y al final, pues eso es un canto a la libertad, es un canto a eso, a abrir todos la mente y a saber que la vida es preciosa para amargarnos, no siendo nosotros mismos, ¿no? Es precioso, sin hacer daño a nadie, que cada uno viva como quiera, ame a quien quiera, crea en lo que quiera y en definitiva sea como sea. Eso es lo bonito, además, si fuésemos todos iguales, qué aburrimiento. No, por supuesto.